Uno para el camino. Esta vez sin sentir, ella le pasaba la fiebrera, el de arriba destapaba y esta vez sin sentir ella el bourbon. Bebía un largo trago y luego le ofrecía a ella, echaba la cabeza hacia atrás de manera teatral y ponía la lengua contra el vidrio para que solo cayera un poco de su boca en su boca o bien bebía un pequeño trago con una pequeña mueca si él la observaba. Luego ella se bajaba de, de la alta cabina, hacía frío, un frío glacial antes de que saliera el sol. Antes de que saliera el sol. Entonces recordaba algo que nos había enseñado uno, algo que nos había enseñado uno en una de nuestras clases. Las personas en movimiento teníamos más calor que las personas en reposo, de modo que se echaba a andar derecha hacia el camino de trigo a buen peso. Hablaba consigo misma, a veces pensaba en mí, a menudo descansaba un momento apoyada contra la valla de tela metálica que esperaba en el campo de fútbol del camino mientras observaba cómo el mundo cobraba vida a su alrededor. De modo que esos primeros meses nos reunimos ahí todas las mañanas. El sol salía sobre el campo de trigo. El holiday al que mi padre había soltado venía a cazar conejos entre los tallos y altos y secos de trigo muerto. A los conejos les encantaba el césped cortado de las pistas de atletismo. A Ruth veía al acercarse cómo sus formas oscuras se alineaban a lo largo a lo más alejados límites señalados con tiza blanca, como una especie de equipo diminuto. Le atraía la idea de cómo a mí ella creía que los animales disecados se movían, pero por las noches. Mientras los seres humanos dormían, seguía creyendo que en la fiabrera de su padre podía ver vacas, ovejas diminutas, que se encontraba tiempo para pastar en el bourbon de las salchichas humadas. Cuando Lindsay dejó los guantes que le había regalado en Navidad entre el borde más alejado del camino del fútbol en el campo de trigo, miré hacia abajo una mañana para ver los conejos investigar, olisqueando a los bordes de los guantes forrados de la propia piel. Luego vi a Ruth congelarlos antes de que los agarrara Holiday. Dio la vuelta a un guante de modo que la piel quedara por fuera y se lo llevó a la cara. Levantó la mirada hacia el cielo y dijo: Gracias, me gustaba pensar que hablaba conmigo. Llegué a querer a Ruth esas mañanas, sintiendo de una manera que nunca podría explicar cada uno de mi lado de intermedio, que habíamos nacido para hacernos compañía mutuamente, niñas raras que habíamos encontrado de la manera más extraña en el escalofrío que experimentó cuando yo había pasado por su lado. A Ray le gustaba mucho andar como a mí y vivía con el otro extremo de nuestra urbanización que rodeaba el colegio. Había visto a Ruth Connors pasar
solo por los campos de fútbol. Desde Navidad había ido y vuelto del colegio lo más depresa que había perdido sin inten- entretenerse. Nunca deseaba que capturara a mi asesino. Mi asesino casi tanto como mis padres hasta que lo hicieron. No podría desembarazarse de él, de lo de la sospe- de la sospecha, a pesar de contar con una cortada. Aprovechó una mañana que su padre iba a dar clases a la universidad para llenar su entorno que- con el, con el té dulce de su madre. Salió temprano para esperar a Ruth y montó un pequeño campamento sobre la plataforma circular de cemento para lanzamiento de peso, sentándose a la curva metálica contra la que apoyaban los pies los lanzadores. Al ver al otro lado de la valla de tela metálica que separaba el colegio del campo de deportes más reverenciado en el fútbol americano, se frotó las manos y preparó lo que quería decir. Esta vez el coraje no le vino de haberme besado, una meta que se había propuesto un año antes de alcanzarla, sino de sentirse a sus 14 años profundamente solo. Vi a Ruth acercándose al campo de fútbol creyendo que estaba sola, en una vieja casa donde había ido a hurgar en busca de algo rescatable. Su padre había encontrado un regalo para ella. Acordé con su nuevo pasatiempo, una antología de poema. Ella lo tenía en las manos. Hola Ruth Connors, llamó el agitado los brazos. Ruth lo miró y acudió a su mente el nombre de Ray Singh, pero no sabía mucho más, no sabía mucho más. Parte de eso, había oído los rumores de que la policía había estado en su casa, pero ella opinaba que, como su padre, eso no lo ha hecho ningún niño. De modo que se acercó a él preparado. Y lo tengo en este termo, dijo Ray. Me puse colorada por el cielo. Era listo cuando se trataba de Otelo, pero se estaba comportando como un cretino. No, gracias, dijo Ruth. Se quedó de pie cerca de él, pero entre ellos seguía haciendo unos pocos pero decisivos pasos para los normales. Clavó las uñas en, en la ajustada portada de su antología de poesía. Yo también estaba allí el día que tú y Susie hablasteis en- entre bas- bastidores, dijo Ray. Le ofreció el termo. Ella no se acercó ni reaccionó. Susie Salmon, aclaró él. Sé a qué te refieres, dijo ella. Vas a ir al funeral. No sabía que iba a haber uno, respondió ella. Yo no creo que vaya. Yo me quedé mirando sus labios, los tenía más rojos que de costumbre por el frío. Ruth dio un paso hacia adelante. ¿Quieres crema de labios?, preguntó. Ray se llevó a los labios sus guantes de algodón que se quedaron enganchados por la superficie cuarteada que lo había besado Ruth. Se metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y marinero y sacó su chapstick. Aquí tienes, dijo. Tengo un montón. Puedes quedártela muy adelante, dijo él. Vas a sentarte aquí conmigo al menos hasta que llegue tus autocares. Se sentaron en la plataforma para el lanzamiento de peso.
Yo veía una vez más algo que nunca habría visto viva a los juntos. Eso hacía a Ray más atractivo que nunca para mí. Sus ojos eran del gris más oscuro. Cuando yo observaba desde el cielo, no dudaba en zambillarme en ellos. Se convirtió en un ritual para los dos. Los días que el padre de Ray daba clases, Ruth traía un poco de bourbon y el termo de su padre. Si no bebían el dulce, pasaban un frío del demonio, pero no parecía importarles. Hablaba de que se sentía siendo extranjero de Norristown. Leía en voz alta poemas de antología. Ruth hablaba de cómo llegar a lo que había propuesto Ray. Médico Ruth, pintora y poeta, formaron un club secreto con los que, de más dichos raros de la clase, había casos homicidios como Mike Bailes, que se había metido tanto ácido que nadie entendía cómo continuaba en el colegio, o Jeremiah de Luciana, que era un extranjero como Ray. Luego estaban los callados, Artie, que hablaba excitado a todo mundo de los efectos del formaldehído, Harry Orley, que era tan tímido que daba pena y llevaba los pantalones cortos de gimnasia encima de los vaqueros, y Vicky Kurtz, que era aprobada por todos después de la muerte de su madre, pero a quien Ruth había visto durmiendo en un lecho de agujas de pino detrás de la planta de regulación del colegio. A veces hablaba de mí. Es muy raro, dijo Ruth. Quiero decir que llevamos desde el parvulario de la misma clase, pero ese día en el escenario fue la primera vez que nos miramos. Era increíble, dijo Ray. Pensó que en el contacto de nuestros labios, cuando nos quedamos solos juntos, y la hilera de taquillas, cómo había sonreído, y yo con los ojos cerrados, y luego casi había huido. ¿Crees que la encontrarán? Supongo. Sabes que solo estamos a 100 metros de donde paso. Lo sé, dijo él. Estaban los dos sentados en el estrecho borde metálico de la plataforma para lanzamiento de peso, sosteniendo sus tazas con las manos en, enguantadas en el campo de trigo. Se había convertido en un lugar donde nadie iba. Cuando se escapaba un bolón del campo de fútbol, algún chico hacía frente en el desafío de adentrarse en él para recuperarlo. Esa mañana el sol se elevaba por encima de los tallos muertos, por- pero no calentaba. Los encontré aquí, dijo ella, señalando los guantes de piel. ¿Piensa alguna vez? Preguntó él. Volvieron a quedarse callados todo el tiempo, dijo Ruth. Sentí un escalofrío a lo largo de la columna vertebral. A veces pienso que tiene suerte. ¿Sabes? Odio este lugar. Yo también, dijo Ray, pero he vivido en otros lugares, solo en infierno temporal. No es para siempre. No estarás insinuando. Ella está en el cielo. Si crees en estas cosas, tú no. No creo, no creo que no. Yo sí, dijo Ruth. No me refiero a todas esas chorradas de ángeles con las alas cantando la, pero sí creo que hay un cielo. No es feliz, el cielo es el cielo, ¿no? Pero ¿qué significa eso? Él te había quedado helado y había sonado la primera campana. Ruth sonrió hacia su taza. Bueno, diría mi padre, significa que está fuera de este agujero de mierda. Cuando mi padre tocó el timbre de la casa de Ray, sin de la madre de Ray, Roana lo dejó sin habla.
Ella no se mostró inmediatamente cordial y él no le pareció ni mucho menos risueña, pero algo en su pelo moreno y sus ojos grises, incluso en la extraña manera en que pareció retroceder en cada en, en, en cuanto abrió la puerta, lo abrumó. Había oído de los comentarios descorteses que había hecho la policía sobre ella, pero, pero ellos era una mujer fría y snob, altiva, extraña, y eso era lo que esperaba encontrar. Pase y siéntese, había dicho ella cuando él pronunció el nombre de su hijo. Al oír la palabra Salmon, los ojos habían pasado de ser puertas cerradas a abiertas habitaciones oscuras por donde él quería viajar personalmente. Casi perdió el equilibrio mientras ella lo conducía a la pequeña y atestada sala de estar. Por el suelo había libros en los lomos mirando hacia arriba que procedía de estantes de tres en fondos. Ella levantaba una nariz, una, un azari amarillo encima de lo que parecían unos ceñidos pantalones de lame dorado. Iba descalza, cruzó la moqueta sin hacer ruido y se detuvo junto al sofá. ¿Quieres beber algo?, preguntó ella, y el asesino, frío o caliente. Caliente. Ah, no, preguntó ella, y él asintió, frío o caliente, caliente, mientras ella doblaba la esquina y se desaparecía en una habitación que él no alcanzaba a ver. Mi padre se sentó en el sofá de tela a cuadros marrones. Las ventanas tenían enfrente, debajo de las cuales habían hileras de libros estaban cubiertas de largas cortinas de muselaria a través de las cuales la luz del día tenía que luchar por filtrarse. De pronto se sintió muy a gusto y casi olvidó que esa mañana había comprobado dos veces la dirección de los Zinc. A cabo del rato, mientras mi padre pensaba en lo cansado que estaba, en que había prometido a mi madre recoger unas prendas que llevaba mucho tiempo en la tintorería, el señor Singh volvió con té en una bandeja que dejó la alfombra delante de él. No tenemos muchos muebles. Me temo el doctor Singh todavía está tratando de conseguir un puesto, un puesto permanente a la universidad. Fue a la habitación continua y trajo un cojín morado para ella que colocó en el suelo delante de él. El profesor, el señor Singh, preguntó mi padre, aunque ya lo sabía demasiadas cosas acerca de atractiva mujer y esa casa escasamente amueblada para sentirse cómodo. Sí, sí, respondió ella y sirvió el té. No hizo ruido, le tendió una taza y mientras él la escogía dijo: Ray, no es como el día que mataron a su hija. Él quiso desmayarse, debió de haber venido por eso, continuó ella. Sí, dijo él, quería hablar con él. Todavía no he vuelto del colegio, dijo ella, ya lo sabe. Tenía las piernas dobladas hacia un lado, las uñas de los pies largas sin pintar, con la superficie curvada tras años de bailar. Quería venir para asegurarse que no es mi intención perjudicarle, dijo mi padre. Yo nunca lo había visto así. Las palabras que había brotado, si liberaran las cargas, verbos y nombres acumulados, pero se fijó cómo a los pies de ella se curvaban contra la moqueta de, de color pardo, y como haz de la luz que se filtraba por las cortinas le rozaba la mejilla derecha. Él no ha hecho nada malo y quería a su hija, aunque fue enamoramiento de colegial. La madre de Ray era continuamente objeto de enamoramientos por parte de colegiales.
colegiales. El adolescente repartía el periódico se detenía con su bicicleta esperando que ella estuviera cerca de la puerta cuando oyera caer el porche. El Philadelphia Inquirer que saliera y si lo hacía no y si lo hacía que lo saludaran con la mano no tenía ni que sonreír. Si ella rara vez lo hacía fuera en su casa eran sus ojos sin figura de bailarina en forma en que parecía deliberar sobre el menor movimiento del cuerpo. Cuando la policía había entrado dando traspiés en el vestíbulo oscuro, buscaba a un asesino para antes que Ray llegara a lo alto de las escaleras. Rohan lo había confundido de tal modo que adaptaron una taza de té y se sentaron en cojines de seda. Había separado que ella ocurriera en el por en el parloteo. Se esperaba a todas las mujeres atractivas, pero ella se limitó a erguirse aún más mientras ellos se esforzaban encarecidamente para congraciarse con ella y se quedó de pie, muy tiesa junto a la ventana mientras ellos interrogaban a su hijo. Me alegro que Susie tuviera conmigo a un buen chico, dijo mi padre. Quisiera agradecérselo a su hijo. Ella sonrió sin enseñarle los dientes. Le escribió una nota de amor, añadió él. Sí, ojalá hubiera sabido lo suficiente para hacer lo mismo, dijo él, para decirle que la quería ese último día. Sí, su hijo en cambio lo hizo, sí. Se miraron un momento. La policía debe haber enloquecido con usted, dijo él, y sonrió más para mí que para ella. Vinieron a acusar a Ray, dijo ella. No me preocupo lo que pasara de mí. Imaginó que ha sido muy duro para él, dijo mi padre. No voy a permitir, dijo ella, que Severida dejó la taza de nuevo en la bandeja. No pudo compadecer a Ray, a nosotros. Mi padre trató de balbucir unas palabras de protesta. Ella levantó una mano. Usted ha perdido a una hija, ha venido aquí con algún propósito, solo le permite eso, pero no que intente ponerse en nuestro lugar, eso nunca. No era mi intención ofenderla, dijo él. Yo solo volví a alzar la mano. Ray estará en mi casa dentro de 20 minutos. Yo hablaré antes con él para prepararlo, luego podrá hablar con él de su hija. ¿Qué he dicho? Me gustaría tener un poco muebles. Eso me permite pensar que algún día podría hacer las maletas e irnos. Espero que se queden, dijo mi padre, dijo porque le había entrenado para ser educativo desde una edad muy temprana, entrenamiento que me hacía transmitido para también le dijo por qué parte en él quería más de ella, de esa fría mujer que no era expectamente fría, esa era roca que no era piedra. Con todo el respeto, dijo ella, usted ni siquiera me conoce. Esperemos Ray juntos. Mi padre había salido de casa en medio de una discusión entre Lindsay y mi madre. Esta había intentado convencer a Lindsay que lo acompañara a la IMCA a nadar sin pensarlo. Lindsay había bromado a voz en gritos de muerto. Antes me muero. Mi padre había visto cómo mi madre se había quedado inmóvil. A continuación había estallado
y huido a su habitación para llorar detrás de la puerta. Él había metido sin decir nada en su cuaderno en el bolsillo de su chaqueta, había cogido las llaves del coche del perchero que había junto a la puerta trasera y había salido con sigilo. Aquellos primeros meses mis padres se movieron en direcciones opuestas. Cuando se quedaban en casa, el otro, el otro salía. Mi padre se quedaba dormido en la butaca verde de su estudio y cuando se despertaba entraba con cuidado en el dormitorio y se metía en la cama. Si mi madre tenía todas las sábanas, renunciaba a ellas y se hacía un ovillo listo para saltar a un cuento lo avisaran listo para cualquier cosa. Sé quién la mató, se oyó a sí mismo decírselo a Ruan Sin. Si lo ha dicho la policía, sí. ¿A qué le han dicho? Dicen que de momento no hay nada que lo relacione con el crimen, aparte de mis sospechas, las sospechas de mi padre, empezó a decir ella, tan convincente como la situación de mi madre. Esta vez Juan se volvieron los dientes a sonreír, esta vez a sonreír. Vive en el vecindario, ¿qué propone hacer? Estoy investigando las pistas, dijo mi padre, sabiendo cómo sonaba al decirlo, y mi hijo es una pista. Tal vez asusta a usted demasiado al otro hombre, pero tengo que hacer algo, protestó él. Volvemos a estar en la misma, señor Salmon, dijo ella. Me ha interpretado mal. No estoy diciendo que haya hecho bien vi- viviendo aquí. En cierto modo es lo que debe hacer. Quiere encontrar algo tierno, algo emotivo o algo que necesite también para mi hijo. No quiero hacerle daño. ¿Cómo se llama el hombre? Jorge Harvey. Era la primera vez que lo decía en voz alta a alguien que no fuera Len Ferman. Ella guardó silencio y se lamentó volviéndole la espalda. Se acercó primero a una ventana y luego a la otra para descorrer las cortinas. Era la luz que después del colegio de tanto le gustaba. Buscó a Ray, que la miraba y lo vio acercándose a la carretera. Ya viene, saldré en un encuentro. Si me disculpa, necesito ponerme el abrigo y las botas. Se detuvo el señor Salmon. Yo haría exactamente lo que está haciendo usted. Hablaría con todo el mundo y con quien necesitara hablar. No diría a mucha gente el nombre del individuo. Como estuviera segura, añadió, encontraría una manera silenciosa de matarlo. Él la oyó en el vestíbulo. El ruido metálico de las perchas del descolgar se abrió unos minutos después. Las puertas se abrió y se cerró entre una fría brisa y dos a dos sonrió. Bajaron la cabeza, movieron los labios. Ray encajó la noticia en que mi padre lo esperaba en su casa. Al principio mi madre y yo pensamos que era solo obvio lo que distinguía al enferman. El resto de la policía era más menudo que los robustos agentes uniformados que solían acompañarlos. Luego estaban los rasgos menos obvios que ponían muy en serio cuando hablan de mí. Yo circunstancias que paso, pero hay hablar con mi madre. Len Ferman se había revelado como el que era un optista. Creía que capturarían a mi asesino. Tal vez no sea hoy ni mañana, dijo mi madre, pero algún día hará algo incontrolable
Hay demasiadas cosas incontrolables en sus costumbres para que no lo haga. Mi madre se quedó sola para entender a Len Ferman hasta que mi padre volvió a casa de los Sims. En la mesa de la sala estaban los lápices de Butler desparramados sobre el papel y la carnicería que lo había dado mi madre. Inclinarse como flores pesadas y mi madre lo había cogido de brazos primero a uno, después al otro y lo había llevado al sofá. Dormían allí uno en cada extremo, en los pies casi tocándose en el centro. Len Firman tenían suficiente experiencia para saber lo que hablaban bajito, pero según advirtió a mi madre que sentía muchas adoraciones por los años, comentó nada sobre ello, como siempre hacía los demás policías, por sus hijos, tanto vivos como muertos. Jack quiere hablar contigo, dijo mi madre, pero seguramente estás demasiado ocupada para esperar. Pero estás demasiado ocupado. Vi cómo mi madre se le caía un mechón de pelo negro detrás de la oreja, lo suavizaba en cara, vi que Len también lo veía. Ha ido a casa del pobre Ray Shin, sí, dijo ella y volvió a colocarse el maldición caído. Siento haber tenido que interrogarlo, dijo Len. Si dejo ella, ningún chico joven sería capaz de decirlo y no lo ayudo. Tenía, tenía una cortada a toda prueba. Mi madre cogió, mi madre, mi madre cogió uno de los lápices encima del papel. Len Ferman lo observó dibujar mo- mono, monigotes. Butler, Nate hacía ruiditos mientras dormía en el sofá. Mi hermano estaba acurrucado en posición fatal y en un momento después se metió el pulgar en la boca. Era una costumbre que mi madre nos había dicho que entre todos sabíamos ayudarles a abandonar. En esos momentos envidió su tranquilidad. Usted me recuerda a mi mujer, dijo tras el largo silencio durante el cual mi madre había dibujado un caniche anaranjado y lo cual parecía un caballo azul sometido a una terapia de electroshock. Tampoco sabe dibujar. No era muy habladora cuando no había nada que decir. Pasaron unos minutos más. Un sol redondo y amarillo, una casa marrón con flores y en la puerta rosas azules y moradas. Hablando de en pasado, los dos, los dos oyeron las puertas del garaje. Murió poco después de que nos casáramos, dijo él. Papá, gritó Buckley y se levantó de un salto, olvidando a Nate a todos los demás. Lo siento, dijo ella a Len. Yo también lo sé, Susi, dijo. De verdad, en la parte trasera de la casa, mi padre saludó a Buckley y Nate con gran alborozo, pidiendo a gritos oxígeno, como hacía siempre que nos embalazábamos sobre el tras de una jornada a que sonaba falso, esos momentos en que se obligaba a levantar el ánimo
por mi hermano eran los mejores del día. Mi madre murió fijamente a Len Ferman mientras mi madre se dirigía al salón desde la parte trasera. Ve corriendo el fragadero, al fragadero. Tenía ganas de decirle y mira por por el desague, el interior de la tierra. Estoy allá abajo esperando, estoy aquí arriba observando. Leon Fernand había sido el primero en pedir a mi padre una foto del colegio cuando la policía aún creía que era posible encontrarme con vida. La llevaba en su cartera con un montón de fotos más. Entre esos niños desconocidos muertos estaba su mujer. Si el caso había resuelto, escribía detrás de la foto de la fecha de su resolución, si seguía abierto o en su cabeza, aunque no lo estuviera en los archivos oficiales de la policía, lo dejaba en blanco. Detrás de la mía no había nada escrito, tampoco detrás de la mujer. Lean, ¿cómo está?, preguntó mi padre. Ulida, y se levantó y meneó la cola para que mi padre lo acariciara. Tengo entendido que he oído a visitar a Raishin, dijo Len. Niños, ¿por qué no van a jugar a la habitación de Buckley? Sugirió mi madre. El detective Ferman y papá, el detective Ferman y papá necesitan hablar.